Soy escultor, ejerzo este oficio hace más de 30 años. Mi material preferido es la piedra y la he elegido porque es un material atemporal, es un material de todos los tiempos. El conocimiento de este material de alguna manera me ha permitido a mí desentrañar y reconocerme en ella como escultor y no me ha dejado espacio para otro. Tanto he amado este material que me he venido a vivir cerca de una cantera, que es un pasaje que generalmente no se conoce y que muchas veces los escultores compran el material y llega al taller, yo simplemente lo extraigo. De ahí parte el abecedario de mi obra. Siento y pienso como un escultor en este material, en piedra. Sabemos que las cosas de niño, la verdad, no se olvidan. Y esa relación con la naturaleza fue muy temprana. Mi vida, pese a ser una persona, yo diría semiurbano, ¿no? Porque no viví prácticamente en la ciudad, pero en un espacio más de libertad. Por lo tanto, esa experiencia de vivir en el campo, rodeado de naturaleza, de alguna manera me permitió tener ese contacto con estas materias que yo conocía desde siempre. Eso tiene que ver mucho con mi decisión de estudiar arte. Ahora, cuando yo entré a estudiar arte, tampoco no tenía mucho conocimiento de la escultura propiamente tal, porque bueno, en un liceo los conocimientos que tienes un poco básicos son de pintura, ¿eh? Ese conocimiento de pintura es el que me acercó un poco al arte, pero descubrí después la realidad de que lo que me interesaba eran las formas, pero no tenía previo conocimiento, salvo lo visual. Yo realizo en forma paralela trabajos de pequeño formato, de gran formato, formato intermedio, pero lo que me interesa personalmente es el formato urbano, porque el proceso de una escultura de gran formato es un proceso largo, no es el de pequeño formato. Y estoy obligado por tiempo a utilizar mecanismos que me permitan entonces cumplir con los tiempos establecidos. Y el proyecto que yo concreto tiene previamente estudios de maqueta, que generalmente las hago porque necesito tener conciencia de lo que voy a hacer. Estas obras de pequeño formato obedecen más bien a esos sueños, a esas realidades tempranas, a ese mundo en el que yo estoy inserto, que tiene que ver con la tierra, tiene que ver con el hombre, tiene que ver con la vida, tiene que ver con el nacimiento, tiene que ver también con la muerte. Y en ese proceso prácticamente aparecieron estas formas embrionarias que tienen que ver con las semillas, que tienen que ver con lo que yo percibo, que es este medio rural donde yo vivo. Y con ese medio que de alguna manera se entronca también con el mío, por lo tanto son obras muy sentidas, muy propias. Esa obra tiene que ver estrictamente con investigaciones que he hecho en torno a las semillas. Son formas sinuosas, formas, como te dije, cerradas, formas cercanas a la mano, formas continuas. Esas formas son parte de lo que cotidianamente vemos o cotidianamente sentimos un placer de tenerlas, de tocarlas, de acercarnos a ellas. Pero estas formas embrionarias empiezan a abrirse, empiezan a tener cortes, empiezan a tener espacios de luz, empiezan a transformarse en otras cosas, que ya no es eso, sino que son esculturas propiamente tal, en donde el lenguaje de la escultura empieza a acrecentarse y a aparecer otros signos propios de la arquitectura, la ventana, por ejemplo, donde deja pasar la luz, pero también es un espacio que permite visualizar el dentro con el fuera, que es un elemento propio de la arquitectura. Y así esas semillas se transforman en elementos escultóricos que ya prácticamente se conforman y contienen muchos contenidos.